Miércoles 22 de marzo. Tengo aquí a Marquina, Alfonso Marquina, aquí está, mira. Cada día más, él cuando más viejo se pone más bonitico, está bonitico verlo. Todo canoso. Yo recuerdo cuando tenía el pelo negro. ¿Te acuerdas de eso? Y en el año 1820. No vale, no hace tanto. Eso sería como en el 2002, 2003. En 15 años que yo he sido también víctima, como el resto de los venezolanos, de estos niveles de angustia y de estrés. Y mira cómo me tiene el cabello. Mira, Alfonso. Antes me contaba las canas, ahora tengo que contarme los pocos pelos negros que me quedan en el cabello. Mira, Alfonso, tú sabes que yo siempre pongo como ejemplo, hubo una golpiza en la Asamblea Nacional y uno de los chavistas te fue a tirar una mano y tú lo dices, ¡oh! Y después te hiciste loco. Y yo dije, eso que hizo Marquina lo convirtió en un héroe nacional, porque los chavistas en esa época estaban acostumbrados a darle golpe a los policías, a Borges lo tenían de sopita, y tú ¡pum! Le diste estupidez. Entonces yo siempre pongo, hay que saber en qué momento se responde. Bueno, mira, la verdad es que ninguno de nosotros va a un parlamento para incurrir en esos hechos de violencia, pero también es cierto que si a mí me lanzan papelillo, yo devuelvo papelillo. Y yo quisiera que la confrontación fuera de ideas, fuera de propuestas, y lamentablemente eso con este gobierno no funciona. Así que en legítima defensa, cuando me ha correspondido, he tenido que actuar. Mira, Alfonso, vamos a hablar aquí un poquito de... No, estamos hablando en serio, ¿no? Claro, claro, pero fíjate que te estoy alabando, poniéndote como Dios manda, pues en tu lugar, para después yo, conchale, me des tu opinión sobre algunos asuntos que son fundamentales hoy, ¿no? Vamos a meternos primero con lo de Kuczynski. Porque tú sabes que Odebrecht tiene la mano metida desde México hasta la Patagonia. Menos en Venezuela. No, aquí sí. No, aquí no ha habido ninguna denuncia formal. Yo no he visto que la Fiscalía abra ninguna... No, claro. A pesar de que aquí es uno de los países donde Odebrecht ha hecho más obras, o mejor dicho, más obras no, ha tenido más contratos. Porque la verdad aquí creo que son muy pocos, por no decir ninguno, los que han sido concluidos. Mira, pero todos han sido pagados. Pero aquí hay una denuncia fuerte. Sí, aquí sí le meten la lupa a la cosa, o sea, varios saldrían encanados, pero el metro no, el metro de Guarena ya está terminado, porque yo vi a Maduro en el 2013 jurar que eso estaba terminado para el 2016. Yo no creo que Maduro le haya mentido al país. ¿Tú le crees a Maduro? No puede ser. ¿Ah? ¿Tú le crees? No, yo no le creo. ¿Tú le crees? Pero yo lo vi jurar. Bien. Yo lo he visto decir cosas insólitas. ¿No te acuerdas cuando habló con un pajarito? Un pajarito se le apareció. Mira, Marquina, lo de Perú, esta situación con Kuczynski, porque al final Keiko Fujimori se venga de la historia. Entonces que a Fujimori lo friegan con los videos de Montesinos. Claro. Entonces ella sacó unos videos de Kuczynski con los diputados del partido de ella, ofreciéndole cosas. Y bueno, y el hombre cuando se vio precisado, dijo, ay no, renunció. ¿Cómo influye esto en todo esto que está pasando en Venezuela, sobre todo con la cumbre? Ya varios Santos dijo ayer que no iba, y otro presidente, no me acuerdo quién. Mira, yo creo que lo primero que hay que destacar es lo importante cuando hay instituciones democráticas fuertes. A pesar del escándalo que puede haber ocasionado estos videos y todos estos supuestos hechos de corrupción, vemos cómo funcionan las instituciones en Perú. Inmediatamente el Parlamento accionó, inmediatamente de acuerdo a su constitución se encarga el vicepresidente electo. Fíjate que el vicepresidente electo estaba en funciones creo que de embajador en Canadá y sin embargo, bueno, viene para cumplir con la constitución y hay un clima dentro de toda esta convulsión de normalidad institucional. Las instituciones responden, funcionan. Ahora yo me pregunto, con todos los escándalos de corrupción que se han sido señalados e incluso hasta de hechos de narcotráfico, ¿por qué no hemos tenido una respuesta de un demócrata en Venezuela? Porque el escándalo de Perú es una milésima de los escándalos que han habido aquí en Venezuela. Y lo que vemos es un presidente que se aferra cada día más al poder, que utiliza la violencia, la judicialización para tratar de perpetuarse en el ejercicio. Mira, yo creo que ya el hecho de que a él le guste hacer el ridículo no debería también exponer a los venezolanos a seguir haciendo el ridículo. Porque si va a Perú, bueno, será a pasear por allá por Miraflores, a lo mejor él confunde Miraflores aquí en Caracas con el Miraflores de allá de Lima, ¿no? Pero en todo caso, él no está invitado, es más, se le ratificó que no puede participar en la Cumbre de las Américas porque la Cumbre de las Américas es un órgano
donde van los jefes de estados democráticos. Y lamentablemente para Venezuela, nosotros no tenemos un presidente democrático, porque su origen es ilegítimo, seriamente cuestionado, pero lo más importante es que se ha deslegitimado en el ejercicio del poder. Y hoy Nicolás Maduro, que actúa violando la Constitución, que actúa violando los derechos humanos, que actúa utilizando la represión y la violencia, que actúa utilizando a los demás poderes públicos, particularmente el Poder Judicial, para tratar de criminalizar la disidencia y judicializar la política, ha sido considerado y calificado por el mundo civilizado y democrático como un dictador. Por eso no puede ir a una junta donde van a estar los gobiernos democráticos. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Borges se queda fuera porque el gobierno lo amenaza con meterlo preso o porque él temía que le pudiera pasar algo? Yo creo que son las dos cosas. En primer lugar, hay una amenaza cierta, una amenaza real contra Julio Borges, que ha tenido una posición muy digna en la representación que asumió desde la Asamblea Nacional ante la comunidad internacional, y también la necesidad de seguir en ese ejercicio, en ese esfuerzo que hasta ahora, a mi juicio, es extraordinario, que ha venido haciendo Julio Borges, de reunirse con gobiernos, con parlamentos, con jefes de Estado, e incluso hasta con el rey emérito se reunió de España, es decir, para seguir llevando a todas partes del mundo la realidad de lo que ocurre en Venezuela, la necesidad de que los mecanismos diplomáticos se sigan ejerciendo para permitir que en Venezuela hayan elecciones libres, transparentes, justas, democráticas, y no es esta farsa que pretenden materializar el 20 de mayo, pero también para seguir pidiendo la solidaridad del mundo con el pueblo de Venezuela, que hoy está sometido a la peor crisis económica y social de toda nuestra historia republicana. A Primera Justicia le fue difícil tomar la decisión de la abstención, muy difícil, que hubo posiciones, bueno, la de Capriles, llamando a votar, a participar. Aquí estuvo José Brito, dijo que fue un error no haber ido. Julio, ¿cómo se llama Julito? Ay, Dios mío, Julio Montoya, conversando conmigo, dijo, no, chico. Hubo una crisis interna ahí. ¿Qué posición tomaste tú en ella? ¿Eso me lo vas a decir? Al regreso. ¿Cuándo regresé? Ya estamos con ustedes. Seguimos con el diputado Alfonso Marquina, que yo tengo, por cierto, siempre le he manifestado mi afecto y mi cariño. Además, he dicho una cosa que nadie dice Marquina. ¿Sabes que Marquina, aquí en los programas de radio, eso se lo he dicho yo varias veces, y de televisión, él anda haciendo esa cosita, pero cuando él se monta una tarima, una cosa, ¡wow! Le sale como una cosa, un ímpetu reprimido. No, yo creo que, mira, uno tiene que tener el cheat, el disquete preparado para un escenario. Si tú me gritas, yo te grito, como te dije hace rato. Si tú me lanzas papelillo, te devuelvo papelillo. Pero si me tiras piedra, te tengo que devolver piedra. Entonces, mira, si tú me estás hablando de manera civilizada, estamos intercambiando opiniones, no tengo ni por qué gritar. Cuando en las redes te dicen traidor, colaboracionista, ¿qué le dices tú? No lo leo. Vamos a seguir. En Primera Justicia, fíjate, en AD la discusión por votar o no votar llegó casi a convertirse en una conspiración contra Henry Ramos. En el caso de Nuevo Tiempo, hubo una mayoría que se le impuso a Rosales. O sea, Rosales perdió el partido en términos de decisión. Y en Primera Justicia fue difícil la discusión. Hasta donde yo tengo entendido, algunos dolores quedaron. ¿Cómo viste tú eso? Mira, no solo en Primera Justicia, te voy a hablar a título personal. Marquina siempre ha sido un participacionista. Como demócrata cree en el voto, cree en la participación. Incluso siempre ha señalado que hasta en los momentos de las dictaduras como la de Marcos Pérez Jiménez, los venezolanos votaban. Y eso le permitía a los partidos, que muchos estaban en la clandestinidad, llevar un mensaje, que sembrar una esperanza, que en definitiva la esperanza es la fuerza que pone al ciudadano a luchar por esos cambios. Pero, en los tiempos recientes, han visto a Marquina, lo expulsaron de Acción Democrática en el 2005, cuando se convocó a la abstención. Yo en ese momento me opuse. Incluso en ese momento, el partido donde hoy milito, que es Primera Justicia, ¿se partió? Se partió, se dividió, y los que quedaron en el partido fueron y votaron. Julio Andrés Borges votó. Pero tú no puedes comparar la Venezuela del 2005 con la Venezuela del 2018.
como también hay quienes me dicen ahora, no, pero es que las mismas condiciones del 2015, cuando ustedes ganaron la mayoría parlamentaria, son las que tenemos en este momento. Eso no es verdad. Eso es absolutamente falso. Y las condiciones son absolutamente distintas. Por un lado, en el 2015 no existía la Asamblea Constituyente. En el 2015 fue el campanazo para el gobierno de que efectivamente el pueblo ya no lo quería, y eso lo ha venido llevando a que cada día las condiciones electorales sean más difíciles, sean más tramposas, al punto que hasta la propia empresa que les hizo el sistema, Smartmati, tuvo que llegar un momento y denunciar el fraude, que fue en el momento de la constituyente. Ahora bien, este proceso electoral se da ahora cuando hoy la comunidad internacional, después de todo el esfuerzo que hemos venido realizando los demócratas para que se cree conciencia a nivel mundial de lo que realmente está pasando en Venezuela, y eso ha originado no que Estados Unidos, como dice el gobierno, que es Estados Unidos, América Latina, es el Grupo de Lima, es la Comunidad Europea, todo el mundo democrático, civilizado ha dicho que en Venezuela efectivamente hay una dictadura, que lo que se está convocando no tiene garantías de transparencia, de equidad, de justicia, es decir, que no vamos a un proceso electoral democrático donde el voto tenga el poder de decidir, de elegir. Y tenemos ahí los casos más recientes. Yo quiero que recordemos cómo vamos a ir a un proceso electoral donde tenemos las mismas rectoras que hasta este momento no le ha dado respuestas al pueblo de Bolívar y particularmente a Andrés Velázquez, que con actas en mano, con las originales en mano, ha dicho, aquí están unos números y en el acta de totalización están otros. Entonces, cuando tienes todas estas condiciones que demuestran que en Venezuela puedes votar, pero que tu voto no decide, porque aún ganando, ¿qué es lo que ha venido haciendo de manera sistemática el gobierno? Te monta un gobierno paralelo, te quita las competencias, te quita los recursos, y con eso lo que está haciendo no es desconociendo a Kiko o al funcionario electo, sino desconociendo la voluntad del pueblo de Venezuela. Por lo tanto, en este momento, cuando ya la comunidad internacional te ha dicho, Kiko, nosotros desconocemos ese proceso y sus resultados no van a ser legítimos, ¿cómo puedes tú ahora, después que convenciste y lograste argumentar tan bien que la comunidad internacional se convenció de eso, salir a reconocerlo cuando la comunidad está desconocida? Que es al revés, que nosotros estamos siguiendo las órdenes de Marcos Rubio, del Imperio, eso viene de allá, que antes era todo lo contrario. Mira, antes si había un gobierno aliado al gobierno venezolano, era de Estados Unidos, y tú veías a altos personeros del gobierno justificar el discurso, y te decían, no midan a Chávez y a ese gobierno por lo que dice, sino por lo que hace. Incluso los grandes, Thomas Shannon era el autor de esa frase. Pero además, tú viste cómo este gobierno, que se dice nacionalista, venezolanista, entregó la industria petrolera, porque antes las empresas eran en concesión, es decir, que seguía siendo el Estado venezolano el dueño del recurso natural. Ahora no. Ahora este gobierno nacionalista entregó el 51% de las empresas, o sea que los dueños son las potencias o las empresas extranjeras. Pero en todo caso, el gobierno siempre va a tener una excusa. En este momento, afortunadamente para los venezolanos, tenemos la solidaridad del mundo entero. Y no es porque nosotros le caemos mejor, no. Es porque efectivamente se ha logrado determinar, demostrar que efectivamente en Venezuela no hay condiciones que garanticen el voto. Mira, ahorita por ejemplo hay un candidato presidencial. Tiene a Henry Falcón en campaña, y tiene a María Corina diciendo que el G4, o sea, el Frente, son unos indignos. Mira, yo te iba a hacer ese comentario porque Henry Falcón en este momento es candidato. Él dice que se va a retirar si no hay condiciones, que él está luchando por las condiciones, pero yo tengo la angustia de que ya yo esa película la viví, y la vivimos en el estado Lara. Lamentablemente no te traje aquí los recortes de periódicos, porque Henry Falcón hizo una cantidad de denuncias de fraude en las elecciones regionales. Incluso fuimos, y yo lo acompañé en esa oportunidad, al Consejo Nacional Electoral. Nos habían migrado 4 días antes de las elecciones 35 centros de votación, que era equivalente a más de 90.000 electores. 90.000 electores que tradicionalmente votaban un día
y que el día de las elecciones se iban a encontrar con su centro de votación. Coherente. En el programa de Vladimir dijo que él, pero la diferencia insisto, que tenía con el resto de la oposición era que él iba a votar perdóname, para la coherencia no. es todo lo contrario, es la incoherencia lo que ha demostrado, porque denunciaste todo ese fraude antes de las elecciones, pero entonces al día siguiente de las elecciones saliste a decir que habías perdido en buena lid. Saliste a decir que el Consejo Nacional había hecho unas elecciones transparentes e incluso llegó a decir que había perdido por culpa de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular. Entonces, bueno, mi angustia hoy también te dedicaste a decir que era falsón y traidor. Mi angustia, no, chicos. Está grabado, mira, incluso yo cuando se lo dije a él, yo le dije, mira, yo creo que hay cosas que definitivamente yo no comparto con tu gobierno, pero yo prefiero a un Henry Falcón que a una almiranta, como en efecto pasa. O sea, yo creo que tuvo muchas deficiencias el gobierno de Henry Falcón, pero en todo caso siempre ha sido mejor de lo que está demostrando este gobierno de la almiranta. Pero vuelvo al punto, La pregunta es, él dice que él está consiguiendo condiciones. Dijo, por ejemplo, hay un compromiso de que no van a utilizar las cadenas. ¿Cuántas cadenas desde que se anunció ese compromiso ha hecho el señor Nicolás Maduro para favorecer su candidatura? Ha dicho que se iban a hacer algunas correcciones, tanto en la revisión del registro electoral. No se ha hecho nada. No, entonces mi pregunta es, perdóname, pero vamos a verlas, pues. No, cuando tú me dices a mí, si tú me dices a mí, si tú me dices... en Nueva York con Moncada comprometiéndose, Moncada frente a la gente de la ONU, a que si ellos vienen y ven alguna irregularidad, él puede suscribir lo que yo diga. Bueno, pero ven acá. Ven acá. Cuando No, Kiko. Yo tengo suficientes argumentos para rebatirte todo lo que estás diciendo. Así que vamos a un corte, pero al regreso voy a hablar yo porque él no me quiere dejar hablar. Pero si yo no me he dejado ni hablar. Seguimos aquí con Martín. No, seguimos aquí, hablo yo ahora. Acuérdate que quedamos en eso. En el siguiente negro yo... Sí. Ahora quítame mi trabajo. No. Lo que sí quiero pedirte, repíteme la pregunta. Se me olvidó. No. Habla, di lo que tú quieras. No, mira, lamentablemente lo que a mí me preocupa es precisamente eso, que vayamos a vivir los venezolanos nuevamente lo que ya se vivió en Lara, porque todavía estamos esperando una explicación, porque tú hablas de coherencia. Coherencia es si yo vengo denunciando de manera sistemática todas las violaciones, todos los fraudes, todos los hechos de violencia. Incluso yo tengo los tweets de Henry Falcón donde llamaba la atención a Tibisay Lucena de que habían cerrado centros, que le habían sacado los testigos, que estaba la gente votando sin los testigos y todo eso. ¿Verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo vas a salir al día siguiente a decir yo perdí en Buena Lid, ganó la señora? Yo por 200.000 votos. Bueno, pero ven acá, con todo esto que te estoy diciendo. Fueron 200.000. Pero con todo lo que te estoy diciendo, los hechos de violencia, que te sacaron los testigos, que te emigraron 92.000 electores 4 días antes, con todo eso tú no puedes decir que perdiste en Buena Lid, chico. Tú tenías que hacer un reclamo y a mí lo que me vas a perdonar tú a mí. Antes de verdad que se dice lo perdí, aquí están las actas porque 1.000 votos. Pero cuando en portuguesa, tú no puedes salir en portuguesa, que te meten 400.000 votos por el pecho. Ay, que me robaron. No, porque algo pasó ahí. O sea que a él no lo robaron. Ahí hubo unas elecciones transparentes y eso es lo que tú crees. Y eso es lo que tú crees que va a decir entonces el señor Henry Falcón el 21 de mayo. Como creo que nosotros perdimos Caracas, como creo que perdimos Miranda. Mira, tú me vas a perdonar, Kiko. Tú me vas a perdonar. Te puedo poner incluso donde ganamos con pruebas en las manos, que en el caso del Zulia, Juan Pablo Guanipa le sacaba casi 47 puntos de ventaja al señor Arias Cárdenas. ¿Y tú estás de acuerdo con lo que hizo Juan Pablo Guanipa? Mira, viendo la cámara, yo lo que creo es que lamentablemente en Venezuela seguimos teniendo gente que privilegia sus intereses personales por encima de los intereses colectivos. Aquí lo que se haga para participar, para no participar, para irse a juramentar o no irse a juramentar, para cualquier decisión es importante estar en unidad.
Y a mí no me vengas a decir ahorita que los 4 que se juramentaron ante la constituyente tenían razón y el que no lo hizo no. Aquí tenían que mantenerse, los 5 tenían que mantenerse unidos para juramentarse o no. Yo estoy seguro, Kiko, que si los 5 se hubiesen mantenido con una posición de dignidad, porque si el pueblo de Venezuela te dio un mandato de que desconocieras a una asamblea que había sido convocada ilegítimamente y que había sido electa ilegítimamente, no podías ir a juramentarte. Aquí, tú mismo lo dijiste, aquí la ilegalidad real sobre el gobierno, las instituciones de la democracia aparece cuando el gobierno desconoce la Asamblea Nacional que fue electa en el 2015. Porque aquí estamos. De manera que la constituyente no va en consecuencia de una ilegalidad. Pero bueno, entonces el hecho de que tú tengas en una especie de golpe de Estado continuado no significa que vas a reconocer los demás hechos. Vas a convertir a la Asamblea Nacional en una trampa, porque lo de la juramentación es una trampa, chico, una jugada de la política. No, me la vas a convertir en un principio. No es una trampa. Mira, y me entrega mira, una de las cosas que tú tienes que reconocer que hay que recuperar en este país es la moral, es la ética. La principal crisis que está viviendo Venezuela es la crisis ética. La política tiene mucho juego, mucha perversidad, porque lo inventó el diablo. No, esa es la política mala. Esa es la política mala que en el pasado, no, perdóname. Cuando tú vas y te vas en contra de las decisiones de un colectivo, tú tienes que salir excluido de ese colectivo. O sea, yo en el 2005 me opuse a una decisión de Acción Democrática y no por eso yo voy a salir a hablar mal del partido, porque sencillamente yo no estuve de acuerdo como se tomó la decisión. Creo que mi obligación era estar con los intereses del país por encima de los intereses del partido y fijé mi posición. Bueno, mi posición era contraria a la del partido, quedé expulsado. Ahora sigo apreciando a muchos dirigentes de Acción Democrática, no desconozco nunca que me formé en ese partido, como siempre digo, esa fue en política mi madre que me formó y Primero Justicia ahora es mi hijo y por eso yo estoy en la obligación de construirlo, de hacerlo crecer cada día. Pero en todo caso, la crisis ética y moral nos debe llevar a ver que tenemos que hacer las cosas distintas. Tú no me puedes venir a decir a mí que porque el chavismo haga esto, nosotros también tenemos que hacerlo. Tú no me puedes venir a decir a mí que porque los últimos... un tracalero y un entregado. Eso fue Primero Justicia en Zulia. Y en Yaracuy, las denuncias de Viallo Pirelli contra Primero Justicia es que son unos delincuentes electorales. Por Dios, Kiko, mira, tú me vas a perdonar. Pero yo creo que no hace falta que uno califique lo que ha sido la conducta de Manuel Rosales. Eso lo califica el elector. Y si el elector, así como te calificó o no te calificó a ti cuando tú presentaste tu candidatura, votó o no votó, no tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo deje de pensar. Lo importante es lo que piensa el colectivo venezolano. Ok, pero vamos a Entonces, eso de que si hay personas que algunos lo creen que están vendidos, que no están vendidos, unos que pierden, otros que ganan, unos que son sometidos a fraude o no son sometidos a fraude. Lo importante es que tú le hables a los venezolanos, les des tus puntos de vista, les des tus argumentos, presentes las evidencias de lo que estás haciendo y tomen. Los principios es que cuando tú utilizas, por ejemplo, los recursos del Estado, que tú utilizas los CLAT para torcer la dignidad del pueblo de Venezuela. Entonces no me hable de que la diferencia fueron 200.000 votos y migraron 90.000. No, porque también tienen que sumar todos esos otros elementos que hacen que las elecciones en Venezuela sean fraudulentas. Pero eso es fraudulencia. Pero eso es fraude, chicos. Claro que sí. Cuando tú utilizas los fondos públicos, cuando tú ves el uso de las cadenas para favorecer una candidatura. Y me voy a poner el casco porque no puede ser que tú sigas defendiendo lo indefendible. Yo no te... venezolanos. Bueno, si tú quieres ir a votar, yo te lo respeto. Pero también tienes que ver que aquí hay elementos que vician todos los procesos electorales. E incluso aquí desde el año 2000 para acá no ha habido un proceso que sea transparente. Cuando tú ves la conducta de los rectores, una conducta parcializada para favorecer al gobierno, cuando tú ves que se usan los recursos públicos, el dinero público. Yo he sido candidato, yo he sido 3 veces diputado, 3 veces electo, y yo he competido no contra fulano de tal, yo he competido contra el Estado venezolano, porque tú ves a PDVSA, a los reales de PDVSA, al serial, a todo el mundo. Entonces eso es fraude. Y llega un momento en
en que ya ese fraude no era suficiente y ahora te cambian los resultados de las actas, te utilizan a los grupos violentos. Mira, ¿cómo puede hoy el Plan República dirigido por algunos generales como los que tenemos en este país, que tú ves a un general abrazándose con un ciudadano que tiene 3 solicitudes por homicidio, además con un arma larga, un arma de guerra terciada en el hombro, y él lo abraza como que sin nada, y todavía reta al pueblo de Venezuela, mira, mándenle este video para que vean, o sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es la garantía de que haya un proceso transparente y justo en Venezuela. Y ahora vamos a un corte comercial, porque Kiko no tiene derecho a hablar en este programa. Bueno, vamos a darle un chance. Voy a retroceder. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero fíjate, comenzamos diciendo que la discusión de votaron era un problema de principios, de posiciones. De manera que Henry Falcón, yo, tú, todos estamos discutiendo sobre lo que creemos. Y eso es una discusión que merece respeto. Así es. Merece respeto. Y volvámonos para allá. Volvámonos para allá. Yo soy de los que creen, Martínez, te lo digo honestamente, que el fraude es una pata a la mesa, pero le faltan varias. Nosotros hemos perdido la mayoría, la oposición la perdió, porque aquí se ha ido un sentido, porque estuvimos 4 meses en la calle y no le explicamos a la gente cuál es el balance de eso, porque nos fallaron los testigos electorales, porque la unidad la resquebrajamos, acusando a quienes piensan distinto de otros, de colaboracionistas, de traidores, de indignos. Y eso hay que revisarlo también. Eso es parte de la política, porque para mí lo más importante de todo esto es la unidad, como tú mismo dices. Pero, ¿cómo haces tú con Diego Arria? O Patricia Poleo, para ponerte a Patricia, que todos los días dice que Capriles es un vendido, que Borges es un traidor, que Henry Ramos... ¿Cómo haces tú allí? Explícame. Esas son cosas que yo no puedo controlar la conducta de otro, yo controlo la mía. Pero y la mía tiene que ser de respeto. Tú estás en una posición en la cual la gente que quiere ir a votar tiene una posición que hay que respetar. Y yo no estoy respetando la posición. ¡Tú me querías dejarla! Ves, porque tú me gritas, estás viendo a los televidentes como aquí, y después dice que no tiene libertad de expresión, mira cómo está gritando. Mira, yo lo que yo estoy diciendo es que tú tienes que darle una explicación al área y a Venezuela, claro que sí. Tenemos que tener una posición firme. Pues tú no puedes decir que perdiste en buena lid y con un CNE imparcial, transparente, cuando fuiste sometido a todos esos tipos de fraude que sistemáticamente tú mismo días antes habías venido denunciando. Entonces, mi angustia en este momento es que salgamos nuevamente con esa conducta y tratemos de darle legitimidad a quien no la tiene. Mira, el hecho de que tú digas que la constituyente existe porque, bueno, ya es un hecho porque hubo un golpe de Estado cuando el TSJ desconoció a la Asamblea Nacional. Son golpes de Estado en fascículos lo que estamos viviendo en Venezuela. Todos los días vemos cómo se le da un golpe al Estado de Derecho en Venezuela. Pero en todo caso, esa ilegalidad no puede justificar a que tú las aceptes. ¿Cómo es posible que ese órgano que tú dices, que por cierto es la que está convocando este fraude electoral para el 20 de mayo, la presidenta diga, nosotros nunca vamos a entregar el poder? Entonces, ¿para qué carajo está? Perdón, ¿qué horario? Perdón. Entonces, ¿para qué estás convocando elecciones si no vas a entregar el poder? ¿Entonces qué haces? ¿Tampoco por la lucha armada? No, chicos, que terminen de quitarse la careta para que los organismos multilaterales entonces ejerzan las presiones diplomáticas que corresponden y nos sigan diciendo y no sigan saliendo algunos venezolanos a convalidar este fraude y esta simulación de democracia que lamentablemente no existe en Venezuela. ¿Y la unidad? La unidad de objetivos. Y lo importante, mira, ¿tú sabes cuál es la verdadera? ¿Tú sabes cuál es la? ¿Tú sabes? No, porque yo te voy a decir, ¿tú sabes cuál es la verdadera causa de por qué se ha resquebrajado la unidad? Resquebrajado la unidad, chicos, porque pretenden primero acceder al poder antes de liberar al país. Cuando todos entendamos que primero hay que liberar a Venezuela y luego vemos cómo accedemos al poder, yo creo que la cosa, Capriles está diciendo, chicos, y esto es una verdad porque esto es un pueblo democrático, los venezolanos quieren votar, pero así no, con estas condiciones no. Los venezolanos quieren votar, pero que su voto decida, que su voto elija. Mira, fíjate tú, ahí ¿qué pasó con los 4 que tú dices que ese es lo que debió haber hecho Juan Pablo Guanipa? Enseguida le montaron un corpo Táchira, el protector de Táchira, el protector de Miranda, le dejan recursos, no pueden responder. O Guanipa, ¿qué es mejor para los ciudadanos? Pero infinitamente Juan Pablo Guanipa, pero eso no es el punto. Que se le dañó los aparatos electrónicos y tienen que esperar 80 años para que se lo reparen, pero eso es mejor que Guanipa. No, eso no es mejor que Guanipa nunca. Pero si tuviera Guanipa allí,
entonces no le demandarían los recursos, le habrían puesto a Prieto de protector. Nada de eso sirve para nada. Mientras tengamos un régimen que no respeta la Constitución, no sirven. Ay, Dios no mío. sirven. Tú mismo decías que querías ser alcalde y no podías resolver las cosas porque tú mismo sabías que no te iban a dar los recursos. Yo te escuché en tu campaña. Bueno, entonces, ¿qué estás diciendo? No me puedes decir, no me puedes decir que en la campaña le decías algo al elector y que ahora me vas a decir otra. Mira, farsate, vamos a terminar. Falsón es otro, no yo. Falsón es otro, no me digas así. Bien, los invito para la semana que viene. Melquina, claro, con muchísimo Pero gusto. me vas a hablar. No, tendríamos que venir a un programa para que yo hable, porque no me dejaste hoy. Gracias por estar. Gracias. No, gracias a ti. Y espero que haya sido ameno esta loquera a todos los televidentes.